Argentina, que hacen un encuentro y el colegio va a ser sede y este salón va a ser el ámbito del encuentro. Así que bueno, estamos como inaugurando las nuevas instalaciones. Este año tenemos los 150 años como celebración del colegio y charlando con la Comisión de Padres, con la PAX, veíamos que había que poner la educación como centro del ciclo de formación en dos aspectos. Por un lado, la propuesta ignaciana, y ahí lo convocamos al padre Andrés Aguirre, y por otro lado, la educación como un problema nacional, como política pública, ¿no? Saliendo de lo interno para ir más a lo macro. Y ahí tenemos en septiembre del 19 la presencia de Axel Rivas, que es uno de los mejores especialistas educativos argentinos, que es actualmente el decano de educación de la Universidad de San Andrés. Y en octubre, el 9 de octubre, tendremos a otra experta, a Inés Aguirrondo, de la Universidad Católica Argentina, ¿no? Dos universidades que están tomando el tema de educación muy en serio y que hacen propuestas para todo el país. El colegio es una pequeña integrante de ese gran sistema educativo y queremos como ampliar miradas, invitar a las familias a reflexionar sobre este aspecto. Así que vamos a empezar con lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, lo que hay. Como no sabíamos cuánta gente venía, empezamos con alguien que ya nos conoce. Entonces Andrés me decía, ¿te superaremos los 25 de siempre? Creo que todavía no. Estamos ahí en el límite. Vamos a recibir un gran aporte. Exactamente, pero va a ir llegando. Yo le quiero agradecer mucho a Andrés, que no necesita presentación de todos ustedes, es jesuita, exalumno del colegio, recorrió todos los lugares del colegio. Literalmente también. Tutor, administrador, director de pastoral, rector, y bueno, ha sido siempre un gusto poder colaborar y trabajar con él. Y me parecía que era la persona más indicada para actualizarnos un poco esto, ¿no? La propuesta de la formación ignaciana, lo tituló según los tiempos, lugares y personas, hacer como un repaso, una repetición, y creo que también nos confirma y nos abre la perspectiva de la Compañía de Jesús hoy, ¿no? Con su misión educativa, con una tradición. El colegio fue fundado en un momento histórico de la compañía está en otro momento histórico, en una línea de continuidad y de cambio, y entonces bueno, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo, por preparar y por disponer de este rato con todos ustedes. Así que bienvenido y adelante. Gracias. Durante el día de hoy estaba pensando qué puede motivar a alguien a venir un miércoles a la noche a escuchar una charla como esta. Entonces me di varias respuestas. Una es conocer el salón nuevo. Bueno, pues es una buena motivación. La segunda es el deber de la amistad, porque la verdad que la mitad de los que están acá no los conozco y ya no tienen hijos en el colegio tampoco, o sea que voy a decir más gratuidad que esa. Y después creo que, es un poco específico esto de la formación ignaciana, pero está claro que cuando uno habla de formación ignaciana está hablando de algo específico, algo propio, ¿no? O sea, en el fondo este compartir esta charla tiene algo que ver con lo que somos, con la propuesta que queremos dar, ¿no? Entonces, sea porque tienen los chicos acá, sea porque ya los han tenido y quieren decir, ah, mirá, aquello era así. Bueno, ¿qué quiero compartir con ustedes hoy, no? Los tiempos, dice, el desafío de la formación ignaciana según los tiempos, lugares y personas. Cuando uno dice según tiempos, lugares y personas, ¿qué está suponiendo? Que es algo que tiene que ser pensado constantemente. Porque si yo ya digo tiempos, quiere decir, como algo decía Ricardo, que no es la Compañía de Jesús del 1500, cuando se fundó el primer colegio jesuita, y que han pasado muchas cosas, muchas glorias, muchas cosas que no son tan gloriosas, en parte de nuestra historia y que nos obligan a aprender, pero nos obligan a una cosa fundamental, que es algo que ustedes ojalá hayan escuchado muchas veces acá, que es el tema de discernir. O sea, para mí el tema de tiempos, lugares y personas está relacionado con el tema del discernimiento. ¿Qué es para nosotros discernir? En la esencia de su palabra está esto de separar, ¿no? Entonces, y para nosotros, y acá voy dando ya algunas pautas, que la educación es una misión, y una misión con sentido de proyecto de vida,
Entonces uno dice, bueno, discernir que, en el fondo, si quieren generalizarlo mucho, discernir la voluntad de Dios para este ámbito, ¿no? Esto siempre lo comentamos acá. El colegio no es una parroquia, es un colegio, o sea, no es un ámbito exclusivamente religioso, ¿no? Pero es un ámbito de misión para nosotros. Y muchas de las cosas que ustedes van a ver aquí preparadas están atravesadas por ese sentido. No se van a entender como una clave de lectura. No se puede entender si ustedes no dicen, bueno, acá hay algo más allá que simplemente un plan de estudios. En el fondo es esto, ¿no? Primero un poquito, como le gusta decir a Ricardo, un poquito de contexto, ¿no? No pretendo que vean ese mapa, ya cuando pasamos 45, ya. Pero, ¿qué se puede ver ahí? ¿Qué se puede ver? La compañía tiene 845 colegios en el mundo, ¿no? Que si le sumamos la otra red, que es Fe y Alegría, llegamos casi a los 2000, las 2000 instituciones en el mundo, ¿no? Y después hay unos proyectos educativos particulares que tienen que ver con un servicio que los jesuitas tenemos a los refugiados. Si ustedes miran allí, miren, de los colegios tradicionales tenemos unos 800.000 alumnos, en la red de Fe y Alegría tenemos 1.200.000 alumnos, ¿no? Y en esto del jesuita, los refugiados, unos 120.000 alumnos. O sea que, en el fondo, bueno, uno dice, en el universo de la educación no es un número tan grande, pero es algo que tenemos que considerar. ¿Por qué insisto en esto? Porque tenemos que pensar nuestro planteamiento pedagógico en una concepción universal. No, nosotros no nos entendemos hoy si no es en red, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque van a ver que en el desarrollo de lo que voy a presentar, la conciencia de universalidad va a marcar esto. Está claro que la educación tiene, nosotros decimos tiempos, lugares y personas, tiene una cuestión contextual, o sea, del lugar donde esto es Buenos Aires, es Argentina, es año 2018, pero es bueno abrir el horizonte. Es decir, bueno, estamos más allá de esto. Y nuestros chicos están en un mundo que es más allá que esto. No sé si les pasará a ustedes, uno mismo se sorprende, a veces, no porque los chicos no te hablan de la conciencia global, yo tengo conciencia global, pero los escuchás hablar y te hablan del mundo como si fuera un lugar mucho más asequible del que podía ser más o menos para el promedio de los que estamos acá, ¿no? Entonces, es decir, es importante marcar esto que voy a decir en una conciencia como más universal, ¿no? En América Latina tenemos 92 colegios. Justo ahora dentro de 15 días empezamos aquí la reunión de rectores de colegios de América Latina. 92 colegios, ¿no? Bueno, a ver, vamos a avanzar un poco. Vieron que hay un sello ahí, ¿no? El sello lo ven por lo menos, no el sello se ve, digamos, ¿no? En el fondo fue Juan el que me puso todas las ilustraciones. Pero está bien puesta, porque en el fondo es nuestra marca. Cuando nosotros hablamos de la identidad y de la misión, es decir, bueno, ¿dónde tiene que estar nuestro sello, ¿no? Entonces, dice, la naturaleza de un colegio jesuita está en reconocerse él mismo como un instrumento apostólico, al servicio de la misión de la compañía y de la iglesia, ¿no? Entonces, primero, un colegio es un instrumento para una misión, ¿no? Segundo, y esto es importante, debe proporcionar un programa académico riguroso para la educación religiosa y la formación en la fe, en el marco de un programa académico que promueve la cultura y la vida, porque si no, o sea, el programa académico está orientado también a la formación en la fe, no excluyente, ¿no? Porque si no usted dice, no, entonces es una parroquia, estábamos engañados, no, es esto, ¿no? Hay un programa académico riguroso. Riguroso no como rígido, ¿no? Riguroso en cuanto a la profundidad que da la seriedad, ¿no? Bueno, y en un colegio jesuita debe existir la conciencia que la colaboración en el corazón de la misión, por lo que todos los integrantes de la comunidad educativa están llamados a servir como miembros de esa misión. Y acá hay una cosa particular. Nosotros hablamos de comunidad educativa hace bastantes años, algunos de ustedes lo habrán conocido, el padre Luis de Moción. Nosotros siempre nos acordamos de Luis, que fue rector, yo era alumno en esa época. Luis hablaba siempre de la comunidad educativa, charla que había, discurso que había, no sé,
lo que puede ser a veces en Ricardo otras palabras, bueno, en Luis era la comunidad educativa, ¿no? Y la verdad es que uno estando aquí, con los años, se da cuenta que ese término tiene un valor muy... a ver, no sé si ustedes reciben de los hijos a veces lo que uno cree que reciben, de que el ambiente aquí es un ambiente que se vive con una diferenciación de autoridades, porque las hay, pero también con un ambiente donde uno dice, es como, tiene algo, cuidado con lo que voy a decir porque se puede malinterpretar, pero como de hogar, ¿no? O sea, como decir, bueno, hay una comunidad, o sea, nos damos cuenta que trabajamos en cosas distintas, pero formamos parte de lo mismo, ¿no? Ese criterio para nosotros es esencial. ¿Por qué? Porque hace al tipo de relaciones que nosotros buscamos aquí. Para la relación pedagógica, la buena cercanía y la necesaria distancia son esenciales. Entonces, esta exigencia, que por un lado dice, mira, hay que progresar, y vamos a hablar después de Magis, pero también nosotros buscamos cómo acompañarte de la mejor manera para que ese proceso sea a tu estilo, a tu manera, ¿no? Y el Magis ignaciano tiene mucho de ese sabor, ¿no? Entonces, el concepto de comunidad educativa es importante para nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Algunas condiciones de posibilidad, ¿no? En el siglo XXI, porque si yo pusiera en el siglo XVI, bueno, una charla de historia, como no sé, así que prefiero hablar un poquito del siglo XXI, ¿no? Es necesario reconocer al estudiante como el proceso, como el centro del proceso de aprendizaje. ¿Ustedes creen que eso es una novedad? Por lo menos muévanme las caras. ¿Creen que es una novedad? Hoy decimos que no. En otros tiempos, a veces el que ocupaba el centro era el docente, ¿no? El tipo de docente. Todos nosotros, y en la facultad mismo, es la cátedra de tal profesor, es donde se aprende. La otra es... Aquí, aunque parezca, digo, está bien lo que ustedes dicen, ¿eh? Hoy está claro que el centro es el estudiante, ¿no? Lo colocamos a él en el centro. Tampoco es el conocimiento en cuanto tal el centro, no es la persona, y eso es distintivo. Vamos siguiendo la línea, ¿no? De la comunidad se hace de personas, la persona como centro, ¿no? En segundo lugar, debe generarse una resignificación del papel del docente en el proceso educativo y reconocerse la importancia de la promoción de su formación permanente. Yo les digo resignificar el papel del docente. ¿Qué dirían? Que se defienda, uno dice, ¿no? Ante los ataques de... Claro, es resignificar. En el fondo es decir, la voy a usar como imagen, no porque crea que es literal, pero es pararse de otra forma adentro del aula. Es pararse de otra forma adentro del aula. Que tiene más que ver, si ustedes con alguna idea un poco más del constructivismo, de hacer salir lo que está dentro, ¿no? Y potenciar las capacidades de las personas que están delante de él, que simplemente hacer un emisor de un receptor que lo que tiene que hacer literalmente o copiar o almacenar en la cabeza, ¿no? Hay una resignificación y para eso es importante. ¿Por qué la formación? Primero porque nadie nace sabiendo y en segundo lugar porque tal vez muchos de nosotros fuimos formados con otro esquema de plantarnos enfrente de él. Ahora ojalá se entienda a medida que voy. Bueno, y en la última instancia, o sea, el alumno, el estudiante como centro, la resignificación del docente y la última parte, la relevancia de los directivos y administrativos en la generación de cambios. O sea, y más en nuestros colegios, ustedes vieron que la figura del rector o la figura de los directores de nivel son fuertes. Entonces, decir, bueno, hay una importancia como en la línea hacia dónde se va, ¿no? Entonces, para generar cambios se necesita el compromiso de los directivos, ¿no? No solo se dan los cambios en la construcción de escenarios que favorezcan el aprendizaje, sino también en la promoción del mejoramiento constante de los procesos de calidad en las escuelas. Imagino que todos lo saben, por lo menos los que tienen hijos en este tiempo, el colegio está involucrado en un proceso de gestión de la calidad, un sistema que fue ideado propiamente para colegios de la compañía, y eso nos ha propuesto algunas líneas de trabajo. O sea, retomando un poco y haciendo como recoger lo que fui diciendo, ¿de dónde sale la necesidad del cambio? En el fondo de preguntárselo. De preguntárselo. Y esto es algo que nos tiene que pasar a nosotros como colegio, ¿no?
Cuando uno se pregunta algo en el camino, ¿uno qué hace? Recoge algunas certezas y algunas intuiciones, ¿no? Y como en muchas cosas de la vida, el 100% de la certeza, y en experiencias así, es difícil. ¿Por qué? Porque si me dan el 100% de la certeza, es algo que está tan probado que en el fondo también puede ser como muy rígido, ¿no? Uno tiene algunas certezas. Si se animan, ¿no? Yo sé que hasta ahora tampoco uno quiere pensar. Pero, ¿qué certezas han visto ustedes en un colegio como este? Si se animan a decir. Que nos forman bien como personas. Bueno, es un deseo, está bueno, pero bien. Implantados en la realidad que les toca vivir, en el país que les tocó vivir y con una conciencia social, Bueno, con una responsabilidad. bueno, está bueno. Que pertenecen, que se sienten que pertenecen que tienen pertenencia. Por lo menos mis hijos están muy contentos o lo valoran mucho. Sí, muy identificados. Sí. Está bueno. ¿Qué más? La formación es integral. Bueno, eso. El servir y salir a los demás. El tema de la salida de los demás, la formación en la libertad. Bueno, yo les agradezco mucho porque ahora ya puedo dejar la charla. Ya terminé. En medio de estas certezas, ¿qué cuestiones ustedes dirían hay que ir revisando permanentemente? Hay algo que para mí es claro, que tiene que ver más con lo específico. Ubicarnos siempre en la realidad. Bueno, la realidad porque es cambiante, ¿qué más? Ubicarse en la realidad de los chicos. El estado de situación, digamos. Toca vivir. Sí, pero de ahí algo que es específico, que es la pedagogía, ¿no? La adquisición de conocimiento. Claro, eso, la forma para aprender. Entonces, ¿qué les quiero? El autoconocimiento también. Bueno, claro, saber quién está acá, quién soy yo en relación a los demás. Esto para mí es importante, ¿por qué? Porque es una tensión que uno siempre vive en colegios también que tienen historia. Es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que tienen que permanecer? ¿No? Que tienen que ver, está claro para nosotros, con ciertos valores, con cierta visión, pero ¿cuáles son las cosas que necesariamente tenemos que preguntar? Y la verdad es que hay una tentación a veces, porque cuando uno cree y va comprobado, no solamente cree, sino que ha comprobado que hay cosas que funcionan bien, ¿cuál es la tentación? De nunca más volver a preguntarse por eso. De nunca más volver a preguntarse. Todo para certezas, estaríamos paralizando. Bueno, no te moves, o no, algo que es peor, te creas una realidad que llega a ser artificial, o porque la gente no te devuelve lo que te tiene que devolver, o sea, de decirte las cosas, o porque cerraste los ojos, ¿no? O sea, entonces, a ver, esto camina un poco así, entre algunas certezas que uno va recogiendo en el camino y algunas intuiciones que después tiene que ir empatando con la realidad. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Bueno, dice ahí, termino, no solo se dan en la construcción de escenarios que favorezcan el aprendizaje, sino también en la promoción del mejoramiento constante de los procesos de calidad en las escuelas. Ello será posible con la participación activa de toda la comunidad educativa, directivos, administrativos, docentes, estudiantes, colaboradores, padres de familia y egresados, unidos en la construcción de una escuela abierta e incluyente, ¿no? Muy bien. Eso es el tema de... algunos presupuestos, ¿no? Fíjense lo que dice ahí. La búsqueda de la excelencia académica es importante para un colegio jesuita, en la medida en que ésta se enmarque en el contexto más amplio de la excelencia humana desde el Magis Ignaciano, ¿no? Hay una distinción ahí, o si ustedes quieren, hay como una graduación entre la excelencia académica y la excelencia humana. O sea, está claro que nosotros buscamos la excelencia académica, tenemos que buscarlo, y les diría que es uno de los mayores desafíos que tenemos permanentemente en eso, ¿no? Pero una excelencia académica desencarnada, yo personalmente creo que hace que los chicos que salen de un colegio como este estén un poco desarmados para la vida. Estén un poco desarmados para la vida. La rigurosidad académica sola, sin la excelencia humana, uno dice, sí, hay una dimensión que es muy fuerte en vos, pero te falta algo que en el fondo tiene que ver con la relación con nosotros. Es difícil de entender un colegio nuestro sin eso, ¿no? Y después aparece ahí
el Magis Ignaciano. ¿Qué saben del Magis Ignaciano? Mucho. ¿Qué es? Es un premio no académico, solo a ¿no? la excelencia académica, pero No, sino todo. a tratar de ser cada día mejor persona. Digamos. Muy bien, ¿y cuál es el modelo? Es el Ignacio, la mejor versión de vos. Es una pregunta tramposa. No, mejor versión de vos. Claro, es la mejor versión de uno. El Magis Ignaciano, en el fondo, ¿cuál es el mayor logro del Magis Ignaciano? Es que cada uno tiene un don Claro, y tratar de que cada uno desarrollarlo. pueda desarrollarse de la mejor manera que pueda. Que para nosotros eso tiene un correlato con el plan de Dios. ¿No? Uno dice, lo que Dios desea para nosotros es lo mejor que podemos ser. Entonces el Magis Ignaciano, y en un colegio está claro que tiene que ver con la cuestión académica, pero no solamente. Entonces ustedes van a reconocer en un colegio jesuita algunas otras cosas que ni siquiera digo complementan, que integran parte de lo que nosotros proponemos a nuestros alumnos, ¿no? Que ahora lo voy a nombrar. Bueno, un presupuesto, a ver si está el presupuesto. Este va más adelante. Bueno, un presupuesto. La búsqueda de la excelencia académica es lo que leíamos recién, en la medida que ésta se enmarca en el contexto más amplio de la excelencia humana entendida desde el Magis, ¿no? Por esta razón, una escuela, un colegio, que promueve la excelencia humana debe tener en cuenta cuatro aspectos. Uno, contar con un currículo riguroso y articulado con estándares del perfil de estudiante. ¿El perfil de estudiante qué es? El estudiante aquel que nosotros definimos con algunas características como a lo que aspiramos, como para tener un norte, que como se darán cuenta, tiene que incluir algunas cosas que tienen flexibilidad, porque depende un poco de cada uno de los estudiantes, ¿no? A ver, en un colegio, por lo menos en el esquema que tenemos hoy de los colegios, hay que pasar las materias, hay que pasar de año. O sea, si tiene 20 años y todavía está en tercer año, uno dice, bueno, el perfil del estudiante hay que empujarlo un poco. Pero bueno, entonces, currículo riguroso y articulado, que es un tema en los colegios que tienen los 3 niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiquito que entra en 2 años y el que termina a los 17, 18 años chiquito es el mismo, en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que el colegio también tiene que acompañar? Esa articulación, cómo va transitando los distintos niveles. Creo que, por lo menos, siempre se hizo como, se intentó hacer un trabajo como bastante fuerte en ese. Y a mí me tocó una vez trabajar en un colegio donde no estaba, eran como 3 colegios distintos, ¿no? Y entonces decir, bueno, no, creo que se ha buscado articular, ¿no? Bueno, contar entonces un currículo riguroso y articulado. Garantizar una pedagogía que asume el diálogo con el mundo cambiante a partir del análisis del contexto, relacionando con la experiencia de aprendizaje y en apertura a la evaluación a través de la reflexión que invita a la acción. Eso es el paradigma pedagógico ignaciano. Es decir, no se puede hacer un colegio aséptico, como si la realidad no tuviera ningún peso sobre lo que ocurre, ¿no? Y no me refiero solo a la realidad del contexto inmediato, ¿no? Lo que pasa en la calle, además acá cayó el corriente, es como o sea, que por eso vivimos en el Buchinchi, ¿no? Pero uno dice no, o sea, y uno de los desafíos que tiene hoy, creo, la pedagogía en ese sentido es cómo integrar esto, ¿no? Esa realidad que va hablando, que va a ser cambiante, porque esa es otra cosa. O sea, los chicos que entran a los 2 y que salen a los 18 ahora probablemente van a tener muchas cosas distintas a las que nosotros vivimos hoy. Yo digo, no sé, le voy a decir cosas que a algunos les pueden parecer triviales, pero a mí, no sé, WhatsApp, el Instagram o todo ese tipo de cosas son cosas que si ustedes las miran van a pasar también, ¿eh? Vendrán otras, pero fíjense hoy que son como medios de comunicación privilegiados también para los chicos, de los más grandecitos, ¿no? Más o menos, medianos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Preparar a los chicos para ese tipo de realidad, pero si es tan cambiante, y me adelanto a algo que voy a decir enseguida, ante una realidad tan cambiante, ¿qué hay que formar? ¿Qué les parece? Algo que es esencial. Valores. ¿Sí? El valor como sustento, criterios de elección,
¿no? Vos hablabas de la libertad, Fernando. O sea, hay que formar para elegir. En la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, está claro que los conocimientos hoy, los contenidos están accesibles donde quieran. Entonces, es más desafiante el criterio, que también se hace con contenido. O sea, uno tiene, a ver, para enseñar una materia tiene que poder mostrar, no sé, historia, mostrar distintas visiones, ¿no? Lo que sea, la materia que quiera. Pero decir, bueno, acá el tema es cómo vos terminás eligiendo. ¿Cómo terminás eligiendo? Bueno. Dice, recolectar y el tercer aspecto, recolectar y analizar permanentemente información como elemento central para el mejoramiento constante en el ámbito curricular y organizacional. Eso ya lo dije. Brindar programas y servicios con el fin de promover la cura personalis, como una misión con toda la comunidad educativa. ¿Han escuchado algo de la cura personalis alguna vez? Ahí está, ¿no? ¿Nunca escucharon de la cura personalis? Eso es un tema, porque es central para nosotros. Además es el tema de mi tesis de maestría, es un tema que no la terminé y estoy, pero bueno, ahí. Vamos a hablar. Ya, les quería hablar sobre la cura personal. ¿Cómo que no la conoce? Tal cual. Esto es en latín, ¿eh? Cura personalis. El cuidado de la persona, ¿no? Es el cuidado de la persona, la preocupación por la persona, ¿no? Entonces dice, brindar programas y servicios con el fin de promover la cura personalis como una misión de toda la comunidad educativa. Cuando nosotros decimos el estudiante, el alumno es el centro de nuestra comunidad, esto va pegado a eso. El cuidado personal. Entonces está claro que el cuidado personal está relacionado con lo académico, con los docentes que están ahí al frente de los cursos, pero tiene muchas otras aristas, ¿no? El seguimiento. Para cuidar a alguien, ¿cuál es un requisito indispensable? Hay dos. Quererlo y conocerlo. Quererlo y conocerlo. ¿No? Bueno, y eso es un desafío. Voy a decir, bueno, y acá todos quieren a todos los chicos, no lo sé. Pero que hay gente que quiera, sí, yo creo que sí. Pero padre, está muy meloso, está lindo, romántico lo suyo, pero es necesario. La pedagogía del afecto cambia muchas cosas. Cambia muchas cosas. Pero miremos en nuestra propia casa, ¿no? Cuando las situaciones de tensión se ponen, a veces las cosas se arreglan desde otro lugar, desde un gesto, ¿no? Entonces la cura personalis, ahora, junto con el conocimiento y el afecto, ¿qué unirían ustedes a la cura personalis? Para hacer un bien, aunque no lo parezca. La corrección y la exigencia. ¿No? La corrección y la exigencia. La corrección es decir, bueno, esto no fue, no salió bien. No es bueno esto. ¿No? Y la exigencia que está unida al conocimiento. ¿Cuánto voy a exigir? Porque el conocimiento de esa persona me dice, ya, dale, dale. A veces uno se equivoca también con eso, por menos o por más, ¿no? San Ignacio tenía una carta muy famosa a los jesuitas de Coimbra que parece que eran muy estudiosos los seminaristas, ¿no? Entonces él escribe una carta, bueno, dice que hay que dar espuelas. En el dar espuela quiere decir que denle para adelante, porque todo el mundo me dice que ustedes pueden, ¿no? Bueno, eso es a veces lo que uno tiene que descubrir, ¿no? Ese magis. Bueno, la cura personalis está unida a ese tipo de exigencia. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Los signos de los tiempos. Es del Apocalipsis. Bueno. Responder a los signos de los tiempos, bajo la perspectiva de formar estudiantes en los principios de la excelencia humana, se ha venido discutiendo, esto es una discusión que tuvimos, la Compañía de Jesús, cada 4 o 5 años tiene alguna reunión como más universal. 2012 fue en Boston, en Barcelona fue 2015, ¿no? 15-16, y en Río de Janeiro hace poquito hubo una. Además de que siempre eligen lindos lugares, pero en el fondo, a ver, se juntan a hablar de estas cosas, ¿no? O nos juntamos, alguna vez me tocó también participar, ¿no? Pero en el fondo decir, bueno, cuando nosotros decimos formar ignacianamente, ¿de qué estamos hablando? Entonces dice, se ha venido discutiendo en torno a 6 puntos que se consideran de especial atención para responder al desafío de formar personas que se encontrarán en pocos años ante un mundo
que seguirá moldeándose por los cambios sociales, los rápidos avances científicos y los desarrollos tecnológicos. Esas son las características. Rápidos cambios sociales, avances científicos y desarrollos tecnológicos. ¿Acuerdan en eso? Sí, sí, es el mundo que hay, digamos, ¿no? Entonces, ahí, y estos son los 6 signos que yo quisiera compartir con ustedes. Vamos. Bueno, religión y espiritualidad en la cultura post-institucional. Esto está muy de moda, ¿eh? Ahora lo van a ver. En la actualidad nuestros estudiantes están creciendo en un mundo cada vez más post-institucional, ¿no? Esto se manifiesta en su descalificación de las instituciones religiosas tradicionales y en la proliferación de la esfera privada, ¿no? Que muchas veces obstaculiza la comprensión del bien común, fortaleciendo una visión más individualista. A ver, entiendan bien, ¿no? Un chico de 2 años no te va a hablar de voy a hacer apostasía de la Iglesia Católica, que ahora está como en voz. No, esto tiene que ver más con la evolución de la persona, ¿no? Pero es cierto que las instituciones en cuanto tal ya no tienen la misma significación que podían tener en el imaginario para nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, así como tiene algo de positivo el repensar las instituciones, la parte más negativa de eso es, como no sirven, entonces todo lo que pueda ser comunidad, en realidad termina deviniendo en un individualismo muy personal, ¿no? Y la vida religiosa tiene un poco, la vida espiritual, digamos, tiene mucho de eso, ¿no? Es decir, bueno, como ya no encuentro sentido de pertenencia en estas cosas, voy creando un estilo de relación con Dios que es más personal. Entonces tenemos como iglesia más particular. Se pierden algunas cosas en eso. No voy a entrar ahora en toda la discusión sobre ese punto, ¿no? Entonces, dice, por eso conviene retornar, a ver si está lo de Francisco, que dice ahí, ¿no? Francisco es muy querido y muy odiado. Entonces uno dice, vamos a tener a Francisco querido porque esta casa es querida. No digo en este salón, pero por estos lugares, entonces, no, lo creo. Yo creo que injustamente no querido, en gran medida. Bueno, por eso conviene retomar el llamado que hizo el Papa Francisco: formar, ayudar a crecer como personas maduras, simples, honestas y competentes. Fíjense las características, ¿no? Ayudar a crecer como personas maduras, simples, honestas y competentes, que sepan amar con lealtad, que sepan vivir la vida como una respuesta a la vocación de Dios y la futura profesión como un servicio a la sociedad. Eso es de las cosas más desafiantes. La futura profesión como un servicio a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué se mezcla esto, no? Yo siempre digo esto, y los que me han escuchado en otras charlas lo saben, ¿no? Nosotros en la compañía tuvimos una discusión muy fuerte en los años 70, ya estamos hablando hace 40 años, más de casi 50 años, sobre este tipo de colegios, ¿no? Había toda una línea, post-Concilio Vaticano II, donde decía que las congregaciones religiosas más bien teníamos que dejar este tipo de colegios porque solo educaban a los ricos, entonces que nos fuéramos más a la educación popular, ¿no? Y la verdad es que se hizo un discernimiento, en algunos lugares más que en otros, y la decisión, ¿cuál fue? Decir, no, nos estamos escapando a una responsabilidad, nos estamos escapando a un desafío, si nosotros dejamos ese tipo de colegios. Tengamos esos colegios, ¿pero para qué? Porque está claro, por el contexto social de donde estamos todos nosotros, es que la mayoría de nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Va a tener alguna responsabilidad sobre otros. Va a tener alguna responsabilidad sobre otros. Y entonces el bien que puede pasar se multiplica, ¿no? O sea, ese es el sentido de esto. Es decir, a ver, si vos recibís estas posibilidades, y a mí siempre me preocupó mucho, ¿no? Y en eso me acuerdo que cuando estábamos en el colegio lo hablábamos un poco, es decir, este no es un colegio para generar culpas por estar en el lugar donde estás. Eso no tiene sentido, haces un daño. Ahora, hacer nacer la conciencia de la responsabilidad que tenés por el lugar donde estás es otra cosa. Entonces, cuando uno dice, bueno, la futura profesión como servicio a la sociedad, yo diría, nunca dejen de insistir en eso, sean lo que sean. Porque la otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, yo lo que me quiero es salvar, ¿no? Lo que me quiero es salvar, y lo demás, eso, ¿cómo vivís? Ahora, ¿a vos te parece que eso está reñido con el éxito, con el crecimiento personal? Yo digo que no. O sea, la verdad que uno lo que lo desea a los chicos es que sean exitosos en lo que hacen, pero que claro, que para nosotros el concepto de éxito
no puede separarse del bien del otro. Ese es el éxito. Hay muchas concepciones de éxito. Y a veces las que se manejan afuera están con otra cosa. Están más con la imagen, están como el crecimiento desmedido en la capacidad económica, no sé, distintas cosas, ¿no? Bueno, ese punto. Este mensaje permite ilustrar claramente el rol que debe tener la escuela en este contexto. Pero para alcanzar este objetivo será indispensable que un colegio jesuita opere como modelo de comunión al interior de la Iglesia. A través de... A ver, ¿le aparece ahí? Ahora viene. La promoción del poder compartido entre jesuitas y colaboradores. Ricardo es el primer rector laico de este colegio, 150 años. Después de que terminé yo era tan desastroso lo que quedó que tuvo que venir uno y decir, ahí está, vamos a poner un laico a ver si nos salva las papas del fuego. No, pero digo, es un signo. Yo siempre digo que Ricardo es como uno de nosotros, digamos. Betty, la mujer, no se está tan convencida, pero es como uno de nosotros, ¿no? Pero en el fondo, a ver, es una buena imagen. Porque decir, a ver, ¿a quién hay que elegir a veces? Y al que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible. Nosotros los mismos jesuitas nos reímos a veces, ¿no? De lo que la gente piensa de nosotros. Primero que como que tenemos 3, 4 carreras cada uno, no nos daría la vida, digamos. Ustedes estudian, una vez me decía uno, ustedes estudian medicina también, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto será? No, hasta ahora no me dijeron nada, le decía yo, ya llevaba. Entonces decir, es una cuestión de colaboración, es una cuestión de colaboración. Y no solo porque hay menos jesuitas. Porque esa es una tentación, es decir, bueno, hay menos jesuitas. Este es un colegio que llegó a tener todos los profesores jesuitas, estoy hablando acá lejos y hace tiempo. O sea, cuando yo era alumno de este colegio había 10 maestrillas. Hoy los tenemos a los 2 que los cuidamos así como son. Entonces, pero no se trata de eso. Se trata en el fondo de que es como es una misión común, uno dice, bueno, ¿cómo buscamos a las mejores personas que puedan desarrollar esa misión? ¿No? Entonces, la promoción del poder compartido entre jesuitas y colaboradores. El testimonio del compromiso con los más necesitados. ¿Lo ven aquí? Sí, el trabajo en la villa, Sí. bueno, por lo menos Santiago feliz, y él mismo dijo, mamá, empecé a ir y empecé a mirar distinto a las personas en la calle. Muchas gracias. Miren que Eso no la llevo es yo conmigo en todas las charlas. importante. Ahora te toca decirme algo. Es parte de... Sí. Bueno, eso me pareció importantísimo, porque como que lo baja a la realidad. Y hay una cosa, ¿no? Toda la lógica del aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque está claro que los chiquititos, más chiquitos, o sea, la comprensión de esta la van logrando desde otro lugar, ¿no? Pero tiene que ser distintivo, eso para nosotros, ¿no? El servicio a los más necesitados. El ejemplo de una teología humana encarnada como factor de inclusión y acogida, es decir, el trabajar en la perspectiva de formar seres humanos capaces de una experiencia de fe que construya humanidad. Una experiencia de fe que construya humanidad. Eso implica una imagen de Dios como cercana, misericordiosa. Una experiencia de fe que construya humanidad. Y no tenga otro propósito que defender la vida y la dignidad, sobre todo la de aquellos que más lo necesitan. Siempre digo, cuando uno habla de los más necesitados, digo, bueno, acuérdense que el muro de Berlín se cayó, el comunismo, porque a veces la gente dice, cuidado, los jesuitas son peligrosos. Y no, él es el otro, el prójimo, en concreto. Bueno, a ver si... Ahora sí. Es necesario propiciar el reconocimiento de ser personas conscientes de la presencia de Dios que habita en todos los integrantes de la comunidad, por lo cual podemos ahondar en la voz de la conciencia como la voz de Dios, así como velar por el completo desarrollo de los talentos conferidos, lo cual demanda dos aspectos, ¿no? Cuidar los talentos conferidos. Brindar oportunidades de formación en los campos de oración personal, oración común y Eucaristía, así como la promoción del servicio y la acción social. Son cosas que para nosotros van pegadas, ¿no? Una vivencia de la espiritualidad y de la relación con Dios que no tiene una pata en la realidad es como inentendible para nosotros. Creo que es evangélico, no estoy diciendo ninguna maravilla a estos jesuitas, ¿no? No, es evangélico.
Y una escuela debe ofrecer posibilidades de formación en la fe y acción social dirigidas también a los adultos. ¿Por qué? Primero por el valor que tiene en sí mismo, pero después para este tema del acompañamiento. Es decir, estás acompañando la cura personal y se hace en el mismo canal, digamos. ¿Vamos hasta ahí? Si se aburren, avísenme y yo limpio, no hay problema. 2. A ver si aparece. Tecnología. La primera era, por si se olvidaron, era la religión y la espiritualidad. Son 6, así que pueden ir midiendo. 2, la tecnología, ¿no? Los estudiantes ya tienen acceso a grandes volúmenes de la información sin salir de sus aulas, ¿no? Lo que les facilita su manejo, su selección y la toma de decisiones a partir de sus indagaciones de primera mano, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esta riqueza de recursos digitales representa también una oportunidad en términos de motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, que mucho del gusto por aprender se genera desde ese lugar. Ahora, todavía hay que aprender a escribir, ¿eh? La motricidad fina, famosa, la directora de mi nivel inicial me decía, la motricidad fina, ¿no? Eso. Entonces, fui a aprender la motricidad fina. Hay que aprender a escribir, ¿no? Porque escribir también es a pensar, un montón de cosas. Bien, pero está esto, ¿no? Cuando estábamos en Boston vino un jesuita, un morocho, un negro, así, grandote, así, ¿no? Creo que era el provincial de una de las provincias nuestras de África, ¿no? Entonces, estábamos en Boston, que era como el paradigma de la tecnología, todo, y todos los yanquis hablaban de las tablets. ¿Viste? Apareció a dar una charla, dice, bueno, dice, yo quisiera mostrarle las tablets que nosotros usamos, y puso una foto de unos chicos abajo de un árbol con un pizarrón de madera. Estas son las tablets que nosotros usamos. Entonces, acá lo traigo como una anécdota, pero en el fondo, nunca olvidarse que los medios son medios. Los medios son medios. O sea, y fue interesante después la charla. Yo cuento eso al principio, pero ¿por qué? Porque en el fondo el proceso de aprendizaje se daba, no es que no se daba, abajo del árbol con la pizarra. Ahora, entonces, ¿qué decir? Para que volvamos a los pizarrones de madera, no, yo no digo eso. Pero los medios son medios, porque ¿qué nos pasa? Y estamos a veces muy tentados de transformar los medios en fines. Entonces, el colegio nos parece espectacular si los chicos usan tablet. ¿Para qué? O sea, yo también puedo creer que es un buen signo, ¿eh? Yo me acuerdo que alguna vez hablábamos, y bueno, vamos a poner tablet, decía. Entonces, claro, después tenías que pensar que no se la robaran en la calle, había un montón de... Claro, no era solo la tablet en sí, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que lo ridiculizo un poco, pero en el fondo, es decir, los medios son medios. Ahora, que hay que ofrecer los mejores medios para el fin, eso es bien ignaciano. Es bien ignaciano. Bueno, la consolidación de una generación digital y virtual implica el desarrollo de habilidades que permitan la formación de estudiantes como personas competentes en esta sociedad del conocimiento. Sin embargo, se deben asumir los riesgos que representa el flujo masivo de información en términos de superficialidad y falta de pensamiento crítico y analítico. Es un problema ese. O sea, la suma de información no da profundidad. Y el tener mucha información tampoco regala pensamiento crítico. Por eso es tan desafiante eso. Entonces, información con formación, decía Ricardo. ¿Cómo decir? Información con formación. Mucha información, pero con mucha formación, porque si no, no pueden discernir. Eso lo decía Ricardo de charla hace años. Yo quiero decir que Benjamín, el hijo de Ana, es de la camada 138. Estamos en la 150, o sea que lo dijo Ricardo hace por lo menos 12 años. Fíjate qué memoria tiene. Eso, ¿ves? Para que veas que lo tuyo es profetizar en el desierto. Pero... Sí, está algo que va quedando. Bueno, sigamos con esto. Entonces, el tema de la superficialidad y la falta de pensamiento crítico es un desafío para nosotros. ¿Qué pasa cuando hay superficialidad? ¿En qué se convierte uno? Errático por lo pronto, y manipulable, que es el peligro más grande. La persona crítica puede ser más incómoda, y está bien, ¿no?
Me acuerdo una vez, tuvimos un problema, ¿no? Y a veces al rector le toca retar, es como la última instancia, cuando le toca retar a alguien, ya veías las caras blancas, digamos, ¿no? Y la verdad que había pasado un tema, y el chico me argumentó todo lo que había, y bueno, la verdad que por lo menos hiciste el razonamiento, también te he equivocado desde la... Pero lo que yo te agradezco es que hayas pensado un poco lo que me ibas a decir. ¿No? O sea, ¿por qué? A mí me toca tomar una decisión y no sé si a él le gustó tanto el razonamiento que yo había hecho. Pero en el fondo es eso, que a veces te contradigan y formar, y de vuelta, ¿no? El pensamiento crítico está claro que se va formando a medida que crece, ¿no? El chico crece. Bueno, ¿qué desafío tenemos en esto? Esto es esencial. El rol docente. ¿Se acuerdan que hablaba yo de cómo tenía que pararse el docente? El rol docente como acompañante del proceso de aprendizaje. Transformación de este rol, de fuente de información a facilitador y mediador del aprendizaje. Esto es una clave para la propuesta hoy, ¿no? De fuente de información a facilitador y mediador del aprendizaje. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, en el fondo es como conducir el asunto. La información está. Bueno, 3. Ciudadanía y globalización, ¿no? La educación para la ciudadanía global hace referencia a la pedagogía enfocada a preparar a los estudiantes para comprender y acoger diferentes culturas, comunicarse de forma efectiva en el ámbito mundial. No sé, yo siempre digo, ojalá pudiera hacer una estadística de cuántos mochileros de El Salvador tenemos dando vueltas por el mundo. Los tipos se manejan, los ves en unos lugares que a veces nunca se me hubiera ocurrido ir ahí, ahí están. Algunos con los kiwis, otros en posición de flor de loto. Sí, hay distintos. Pero voy a decir, bueno, es otro mundo. Para nosotros pensar un viaje a Europa era, primero que tenías que invertir la mitad de tu casa, digamos. Y, ¿cuánta plata llevas? Bueno, ya veremos. Y uno dice, bueno. Comprender y acoger diferentes culturas, comunicarse de forma efectiva en el ámbito mundial, respetar y valorar la diversidad, comprender y actuar contra las injusticias sociales y experimentar de primera mano las riquezas de las culturas de los países y costumbres diferentes a las suyas, ¿no? Los estudiantes de nuestro siglo necesitan adquirir competencias para desenvolverse en el mundo y contribuir con él en su constante evolución, con redes globales de profunda colaboración, así como en la comunicación y la comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Y es un tema ese, ¿no? Porque para adquirir la comprensión de lo que está sucediendo es necesario querer saber lo que está sucediendo. Y si ustedes me preguntan, pero ya no lo hablo ahora en concreto de acá, ¿no? Tal vez de las cosas más difíciles hoy sea mover de la indiferencia, ¿no? Mover de la indiferencia. Sí, bueno, la realidad es esta que me toca, es mover el corazón, porque que vos te opongas a algo significa que al menos tenés un objeto del que te opones, digamos. Cuando vos decís, me da lo mismo, es difícil sacar desde esa posición. Entonces, no solamente es la comunicación, sino la comprensión de lo que está sucediendo y querer involucrarse con eso. Un colegio jesuita debe propender a que los estudiantes comprendan otras culturas. Ahí está. Comprendan otras culturas para desarrollar respuestas éticas ante la alteridad y el multiculturalismo, así como ante los desafíos de las injusticias globales, con el fin de cooperar con aquellos quienes hacen parte de diferentes contextos. Yo cuando leía esto está en un documento de la Federación de Colegios, ¿no? En un momento yo me paré y dije, la verdad que es un mundo distinto. Estamos hablando de estas cosas, ¿no? de una ciudadanía global, ¿no? Y que uno sabe hoy, si quiere saberlo, qué pasa en el mundo, ¿no? Después está el tema de filtrar la información, que tiene que ver con esto de ser crítico, ¿no? Pero si vos querés saber, está. Entonces decir, bueno, es una realidad, sí. Y imagínense como hablábamos al principio, un chico que está hoy en sala de 2 y termina dentro de 15 años con este vértigo, se va a hacer un mundo distinto. Entonces en el fondo hay que enseñar a cómo poder relacionarse con un mundo que es cambiante, permanentemente.
Y hay una cosa, creo que lo que uno tiene que evitar es una visión peyorativa de la realidad, porque eso es una tentación. Perdonen que me sale un poco la parte más. Es una tentación. Porque si uno dice, la realidad está mal, ¿no? ¿Qué hace uno? Se va, dice, no, esto, claro, esto no va. Claro. No, a ver, para los que creemos, la realidad es el espacio donde Dios está. Eso es o sea, Jesús se hizo uno de nosotros, se encarnó, se hizo persona, uno de nosotros. Entonces, desde ese momento, toda la realidad es la oportunidad también del encuentro con Dios. Aún las realidades que a nosotros nos parecen más lejanas. Entonces, creo que es muy importante que a veces no nos gane eso. Y también cuando hablamos con nuestros hijos, decir, sí, mirá, el mal existe, está claro. Ahora, pensar que todo es mal o que tenés que vivir asustado por el mal. Una de las reglas de discernimiento de San Ignacio, de las últimas, de la primera semana, habla de lo que uno tiene que hacer con el miedo. Dice que el mal espíritu se agranda cuando uno tiene miedo. ¿No? Pasé a la espiritualidad, pero bueno, me viene... Se agranda. O sea, el mal espíritu se agranda cuando uno tiene miedo. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno tiene que ser un temerario? Tampoco. Porque eso sería de la otra parte de lo de San Ignacio, el fervor indiscreto, ¿no? O sea, no, es decir, con fundamento, pero la realidad es un espacio para el encuentro con Dios. Bueno. Bien. Dice después allí, este tipo de educación permitirá a los estudiantes ampliar el proceso de aprendizaje en diversos ámbitos. Facilita el aprendizaje de otros idiomas, aumenta la exposición a diferentes culturas y promueve la relación entre aulas a través del mundo y el desarrollo de programas colaborativos para analizar problemas y formular respuestas globales. La virtualidad abrió la puerta a eso, ¿no? O sea, en aulas. No sé si por ahí cuento cosas que son demasiado personales, pero una dice, todavía yo revisaba un poco mi agenda, ¿no? A mí una de las cosas que hago es acompañar espiritualmente a muchas personas. Y el otro día contaba del 100% de las entrevistas que yo tenía en un mes, el 30% eran virtuales. El 30% eran virtuales. Y que vive acá en la otra cuadra, digo, no, mi virtualidad no, vení y sentate acá enfrente de mí. Pero te da unas oportunidades, vos decís, ah. Después siempre viene, ¿me puedo confesar por acá? Le digo, no, confesar por acá no. Pero la virtualidad te abre muchas puertas. Muchas puertas. Bueno, cuidado de la creación. El Papa en Laudato Si dice, hace falta, está por ahí por... Dice, hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo de largos procesos de regeneración. No sé si les pasa a ustedes cuando hablamos de ecología que ahora incorporamos un poco esto en el lenguaje, ¿no? Pero cuando uno piensa en nuestra causa común y relacionado al tema de la globalización, uno dice la verdad, y no sé si les pasa, pero a mí me dio la sensación de que a los chicos les genera otro ruido esto. O sea, como que hay una conciencia un poco mayor del valor de la creación, de que hay que cuidarla, ¿no? Es interesante, ayer hablaba con una persona, ustedes se acuerdan de los años 70, era todo el tema de la teología de la liberación. ¿Se acuerdan que llegó a muchos temas, ¿no? Y muchos de los que pensaron en ese momento la teología de la liberación, hoy, ¿de qué hablan? Del tema de la ecología. ¿Por qué? Porque es también donde se pueden producir las mayores injusticias, de los que tienen los recursos naturales y de los que los necesitan de manera desmedida, ¿no? Ese es un tema, ese tipo de conciencia, ¿no? Ahora vieron que el Papa convocó un sínodo sobre la Amazonia, ¿no? Por ese tema. Bueno, muy bien. Avanzo un poquito más rápido. 5. Multiculturalismo y pluralismo. Eso es algo parecido a lo de la conciencia global, ¿no? La escuela jesuita debe ser un lugar que anime y ponga en marcha iniciativas
voy a leer de aquí, orientadas a promover la solidaridad y la unión entre los miembros de la comunidad educativa y a su vez con las personas a las cuales esta misma comunidad impacta, ¿no? La relación con el entorno, con el fin de que su efecto sea constructivo, asertivo y beneficioso para todos. Para ello deben procurar acciones que surjan del principio según el cual todos hemos sido creados a imagen de Dios. Por esta razón, la diversidad y la diferencia deben ser concebidas como riqueza. Esto es importante. La diversidad y la diferencia concebidas como riqueza en aras de promover una sociedad inclusiva, la cual sea capaz de ver a Dios en todas las cosas creadas y a todas las cosas en Él, ¿no? Yo sé, no soy necio, no soy ingenuo para darme cuenta que cuando uno menciona una cuestión inclusiva empiezan todas las cuestiones ideológicas, ¿no? Pero ahí acá no hay ideología. Esto es que la humanidad, la creación es para todos, y aceptando la diferencia. ¿Quiere decir que estoy de acuerdo con todos? No. No es homogeneizar a cualquier precio. Pero es distinta la actitud que yo puedo tener hacia lo diferente. Y cristianamente hablando. ¿No? Cristianamente hablando. Ese punto es claro, ¿no? Bueno, multiculturalismo y pluralismo. El último, justicia social. La brecha social entre ricos y pobres tiende a aumentar, tanto entre naciones como entre su población. Sin duda esta realidad representa un llamado para que nuestros estudiantes sean capaces de ver el mundo desde la perspectiva de los marginados y los más necesitados. Por esto, es de suma importancia acompañarlos para estar en las fronteras con ellos. Se trata de una opción que debe trascender la conciencia y la sensibilidad de toda la comunidad educativa en pro de construir un ideal que garantice la coherencia entre esta opción y el proyecto educativo. La perspectiva de este trabajo debe apuntar a la formación de estudiantes compasivos. ¿Qué es compadecerse de alguien? Sí, es ponerse a qué nivel. Al mismo. Poder sentir con el otro. Eso es importante. Por eso es que en un colegio jesuita se favorecen también las experiencias de contacto directo. O sea, las otras que son más indirectas está bien, pero las experiencias, eso, ¿no? La compasión. Para este fin se hace necesario promover experiencias sistemáticas que contribuyan a que los estudiantes vayan siguiendo el ejemplo de Jesús, acompañando el padecimiento de los más necesitados y moviéndose a la acción junto con el otro. La persona de Jesús es el referente máximo para el tipo de persona que se quiere formar, comprensiva con las fragilidades de los demás, comprensiva, pero consecuente en la denuncia y la actitud crítica frente a lo que considera injusto. O sea que esto, la indiferencia es algo que uno tendría que como que pelear. ¿Ah? Bueno, yo me había propuesto dejar unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Los insultos a la salida, porque eso se siempre. No, pero fuera de broma. Si quieren, no sé, comentar alguna cosa, preguntar, no sé, pueda yo responder, no será mucho. Dale. ¿Cómo no? ¿Se podría ensayar, buscar una palabra que exprese cada uno de los puntos con instancia de validación? Sí. ¿Querés hacerlo vos el ejercicio? Porque ah, bueno, está. Qué bueno que me decís para la próxima. No, pues ya me había puesto a pensar. Pero digo, yo creo que hay algunas palabras que son esenciales, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen, a ver, ¿vieron como cuando uno pone una nube que dice cuáles son las palabras que aparecen como más? Yo creo que magis es una, la cura personal es otra, la excelencia humana es una, la preocupación por el otro es otra, y desde ya, ¿no? La excelencia académica es un tema. Eso yo dirían que son como 5 cosas que están ahí. No sé, Ricardo, si hay alguna más, pero en la nube me quedaron un poco esas, ¿no? Pero otra charla, si me invitan, el año que viene hacemos. Discernimiento, ¿no? El discernimiento. Sí, está claro. Bueno, yo no lo dije, porque lo doy por supuesto, ¿no? Que nuestra pedagogía sale de una espiritualidad, ¿no? Como habrán percibido mientras estuvimos hablando. O sea, sale de una manera de ver la realidad, ¿no? Que viene de los ejercicios, que viene de la experiencia de San Ignacio. ¿No? Bien. Bueno.
Una cosita. Dale, Fernando. Porque a veces el Magis es concebido como premio, Sí. copa, trofeo, no como actitud que uno debe tener frente a las cosas. Sino está un poco más relacionado con lo académico que con lo humano. ¿Vos decís específicamente aquí o en general? No sé si es aquí o en general. Yo a veces lo percibo como que los chicos lo perciben más como el premio a lo académico que como la actitud que deben asumir frente a la vida. Bueno, yo creo que siempre cuando uno mide algo es problemático. Sí, siempre uno dice, bueno, ¿se podría dar el Magis a todos? Sí. Pierde algo de ese incentivo. O sea, pierde algo, entonces, ahora, lo que sí creo que tiene que pasar en esa línea es que vos puedas ofrecer reconocimiento en distintas cosas. Yo también percibo a veces los chicos dicen, llegué al Magis. Entonces y viene el abuelo, la mamá, el papá, todos al Magis, ¿no? Que está bien como reconocimiento, pero que está, a ver, si nosotros logramos que el Magis lo comprometa un poco más, pero no simplemente como una ambición personal, es decir, tengo 10 cartoncitos de mi secundaria del Magis, yo digo, me parece que cumplió su objetivo. O sea, es decir, mira, vos tenés un talento y te lo queremos marcar, pero ¿qué vas a hacer con ese talento? Después, yo me acuerdo, no sé si lo siguen entregando el Magis a otras cosas, ¿no? Había uno que iba a los campamentos, vieron que siempre hay unos que... Pero no me acuerdo Sí. cuál era. Entonces, pero entiendo esta disyuntiva, antiguamente, no en tu época, antes, pero estaba lo de Roma y Cartago, ¿no? Y entonces había unas premiaciones. Que en el fondo, ¿qué? Los antiguos, ¿qué te decían? Bueno, lo que hay que lograr es la emulación, es como hincarle, dar escuelas, como decía San Ignacio, ¿no? Pero al final se transformaba a ver quién tenía más medallas en el no sé si los abuelos pero si ustedes van al Mercado Libre se venden las medallitas de Roma y Cartago. Todo se vende hoy en Mercado Libre. Pero creo que tiene esto un poco, Fernando, o sea, es poder reconocer algo que en el fondo actúe como un incentivo a que esto de dar escuelas, esa es la imagen, ¿no? Y que lo relacionen con lo académico creo que es porque es un colegio también. La verdad que uno dice, bueno, por algún lado también hay que entrar. No puede ser solamente eso, pero tiene que estar presente. ¿Y qué nos dice respecto de, porque hablamos de los alumnos y su lugar en este proceso, los docentes, los directivos, qué nos queda a los papás, a las familias? Yo creo que hay una cosa que también a veces uno la da por presupuesto y nosotros la seguimos sosteniendo, ¿no? Que la primera responsabilidad, la primera educación es de la casa. Eso uno dice, bueno, sí, pero no, o sea, me parece que eso hay que seguirlo afirmando. Ahora, con realidades más complejas también es cierto. La realidad familiar hoy es mucho más compleja, entonces, para mí, con esto que te estoy diciendo, nace claramente la necesidad de un trabajo en conjunto. O sea, a ver, recurro a veces a ejemplos porque son cosas que experimenté, pero cuando vos conversabas con un alumno del colegio, ¿no? Y podías hablar de distintos temas, pero cuando vos veías que había una familia detrás, había una diferencia. Había una diferencia. Que te hablaba de la dinámica familiar, te hablaba del tipo de relación que tuvieron con sus padres, por más que fuera un adolescente rebelde contra todo el mundo, digamos, ¿no? Pero vos decís, acá hay algo. Como cuando no estaba también te das cuenta. Y te generaba un compromiso mayor, ¿no? Porque decís, bueno, vuelve a su casa y ¿qué? ¿No? Entonces, si vos me preguntas, para mí la familia tiene su rol propio y la verdad es que nosotros, eso lo sentimos siempre, sentimos que nosotros ayudamos en una misión y agradecemos el acto de confianza que hacen con nosotros. Pero es imposible si no estamos los dos. O sea, es imposible. No sé, a veces cuando hay dificultades familiares, ¿no? Que uno percibe que a veces te hacen en el medio de las dificultades familiares. Y vos decís, bueno, lo asumo, lo asumo. ¿No? Porque acá el centro es el chico que tenemos aquí. Pero decís, hay cosas que se tienen que resolver más arriba que acá, ¿no? O sea, entonces la familia sigue siendo, de vuelta, con las diferentes realidades familiares que hay. No puede ser tan necio de pensar que la familia sigue siendo el mismo. Pero me parece que hay. Y después, ¿quiénes son
los que mejor pueden conocer cuánto conviene dar escuelas, los de la propia casa, ¿no? Una vez hablaba yo con una mamá, es un cuento que a mí siempre me genera tema, porque yo estuve 7 años de rector, así que no es fácil averiguar el dato, por eso lo voy a decir. Pero nombramos una bandera, ¿no? Una escolta, como hay muchos. Y la mamá me vino a decir que cómo lo habíamos nombrado escolta. Pero no para decirme cómo lo habíamos nombrado abanderado, ¿cómo se nos ocurrió nombrarlo escolta? Y digo, usted no sabe cómo es en mi casa. Yo primero quedé un poco perplejo, porque también tuve la otra que me dijeron, che, ¿cómo no me lo nombraste abanderado? Yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué vemos nosotros? O sea, está claro que muchas veces se desarrollan como cosas muy buenas, pero también necesitamos a veces recibir la otra parte de esto. Porque si pensamos en la persona integralmente, está claro que no pueden ser dos realidades quebradas, ¿no? Y esto lo digo para qué estoy haciendo este razonamiento. Para que en el fondo decir, ustedes eligen un colegio como este, porque creen en un proyecto como este, en una espiritualidad como esta, pero hay una invitación, hay una necesidad de que esto sea acompañado desde el otro lado, ¿no? Con esta visión, con esta propuesta, con esta manera de vivir religiosamente, ¿no? Con este sentido de preocupación por el otro. Yo creo que ahí se nota complementariedad. Pero hay alguna, desde la compañía, alguna estrategia de que sigue. Sí. Acá vino este colegio 3 veces a tocar la pelota, pero no hay una presencia de padres, de madres, de familia en el espacio escolar, en el edificio. Y hoy se ve que estamos aquí compartiendo un espacio, exigiendo explicaciones o recibiendo explicaciones, reuniones de lo académico, yo creo que eso y es bueno. eso es parte de un espacio que se concede porque se reconoce por una convicción. O sea, no es simplemente por una invasión, sino por una convicción. O sea, eso para nosotros es importante. La convicción hay que orientarla. A mí no me gustaría estar en los grupos de WhatsApp de las delegadas. Una vez teníamos un problema en un grado, ¿no? Entonces viene un papá y me dice, te voy a meter en el grupo de los mails para que veas. Le digo, no. Porque hay dinámicas que van por otro lado, ¿no? Pero entonces, sí, yo creo, o sea, pensar el colegio de tus padres como de los míos, en la época que yo creo que mi padre vino 3 veces al colegio, ¿no? Me parece que no, porque es otro tiempo, hay un involucramiento distinto. No es, digo, bueno, yo los quiero mucho a mi papá, pero no es, digo, bueno, los dejo en el colegio y los recibo cuando terminan el 5º año. Lo caricaturizo, porque uno recibe otras cosas en su casa. Pero digo, me parece que hay un tipo de involucramiento distinto. Sí, sin duda. Tiene que haber. ¿No? Muchas gracias a todos. Nos vemos para los 200 años. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito el 19 de septiembre con Axel Rivas, que vamos a hacer la segunda charla. Esa es una charla en serio, les digo. Axel Rivas es impresionante. Fue el profesor de la maestría mía, los 2 que vi. Entonces no, vale la pena. Si pueden venir, vengan porque es impresionante. Él está en el CIPEC, es el Centro de Investigaciones de Política.